Muy bien, continuemos entonces con lo que estábamos comentando a propósito de la clasificación de las obligaciones según su objeto y esta clasificación que estábamos viendo que distingue entre las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Tengo la sospecha quizás de que en el audio anterior no se explicó de forma muy clara o quizás me fui un poco por las ramas con el tema de una discusión doctrinaria y me interesa que puedan seguir bien el orden de lo que estamos viendo. Entonces, volvamos a repetirlo brevemente, pero perdónenme, de manera que estemos bien situados. Partimos diciendo que estamos viendo la segunda pregunta: ¿cómo pueden obligarse las personas? Eso significa estudiar la clasificación de las obligaciones. Ya vimos en cuanto a los sujetos. Hay con unidad y pluralidad de sujetos. Y ahora vamos a ver la clasificación de las obligaciones según su objeto. Y dentro de las obligaciones según su objeto, estamos viendo una primera clasificación, que es aquella que distingue entre las obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Hablemos brevemente de cada una de ellas. Las obligaciones de dar son aquellas en las que el deudor se obliga con el acreedor a transferir el dominio de una cosa o a constituir un derecho real sobre una cosa. Es decir, el deudor se obliga para con el acreedor a transferir el dominio sobre una cosa o a constituir un derecho real sobre una cosa. Ahora bien, existe una parte de la doctrina que señala que más que decir que el deudor está obligado a constituir el dominio, a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre una cosa, existe parte de la doctrina que sostiene que en realidad en las obligaciones de dar el deudor está obligado a efectuar la tradición y no propiamente la transferencia de dominio. Lo repito. Existe parte de la doctrina que dice que es más preciso o más correcto señalar en las obligaciones de dar que el deudor está en realidad obligado a efectuar la tradición y no propiamente la transferencia de dominio, ni constituir un derecho real. Y esta es una parte de la doctrina que se sustenta en las normas de la compraventa y es algo que vamos a estudiar muy en detalle cuando veamos la compraventa, pero igual quiero adelantarlo desde ya. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico la venta de cosa ajena vale. Acuérdense de lo que estudiamos el semestre pasado, de la dualidad título-modo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos casos en que el vendedor no va a poder transferir el dominio, ¿cierto? Y en ese caso la obligación no es la de transferir el dominio, no puede, ¿cierto? Si carece de dominio, ¿cómo va a transferirlo? Su obligación ahí propiamente tal es la de hacer la tradición, ¿cierto? Y va a dejar en calidad de poseedor al adquirente que eventualmente va a poder adquirir por prescripción adquisitiva. Acuérdense que el artículo 1815 del Código Civil permite la venta de cosa ajena. Entonces, volviendo y viéndolo, ¿cierto?, en orden. La obligación de dar tradicionalmente se entiende como aquella obligación en virtud del cual el deudor está obligado a ¿qué? A hacer una transferencia del dominio o constituir cualquier tipo de derecho real sobre la cosa, ¿ya? Pero existe cierta doctrina que sostiene que en realidad, más que decir una transferencia de dominio o constitución de derecho real sobre la cosa, lo que corresponde en un sentido más propio es señalar que el deudor en las obligaciones de dar está obligado a hacer la tradición. De manera tal que, en el caso que sea el dueño, va a operar también una transferencia efectiva del dominio, pero existen casos en que va a efectuar la tradición sin que haya propiamente una transferencia del dominio, ¿ya? Entonces eso es importante entender, un concepto, por así decirlo, tradicional o clásico de la obligación de dar como transferencia de dominio o constituir cualquier tipo de derecho real sobre una cosa, y un concepto que ha ido evolucionando que dice que la obligación de dar es en realidad hacer la tradición. Eso es una primera cuestión respecto a las obligaciones de dar. Una segunda cuestión respecto a las obligaciones de dar que me interesa aclarar tiene que ver con que la obligación de dar es distinta de la entregar. ¿No es verdad? O sea, si nosotros decimos que la obligación de dar es transferir el dominio,
o constituir cualquier tipo de derecho real. O si queremos optar por la segunda alternativa y decimos que la obligación de dar es en realidad hacer la tradición, naturalmente que jurídicamente hablando se trata de hechos que son distintos. Una cosa es transferir el dominio o hacer la tradición, y otra distinta es la entrega material, ¿cierto? La entrega material en el sentido de que yo pongo a disposición del acreedor la cosa, la entrego materialmente en sus manos. ¿Y por qué me importa que entiendan esto? Porque la obligación de dar, entre paréntesis, transferencia de dominio o constituir cualquier tipo de derecho real o hacer la tradición, según lo que uno entienda, ya, la obligación de dar incluye la de entregar, ¿cierto? O sea, la obligación de entregar va envuelta en la de dar, ¿cierto? Eso es lógico, es razonable. O sea, ¿por qué? Porque si es que yo adquiero el dominio de una cosa, ¿cierto? Yo como acreedor, ¿cierto? Adquiero el dominio de una cosa y el deudor está obligado a transferirlo, ¿cierto? Obviamente no es suficiente esta transferencia, por así decirlo, jurídica, sino que en la realidad yo quiero que la cosa esté en mi patrimonio. Entonces, obviamente que la obligación de dar incluye la de entregar. Y hasta ahí estamos bien, ¿cierto? O sea, creo que estamos diciendo, digámoslo en términos más sencillos. A ver, el sujeto que está obligado a transferir la propiedad de la cosa, naturalmente va a estar obligado también a entregarla, ¿cierto? Lo cual es lógico. Pero creo que me importa que entiendan bien en este punto. No funciona de la misma manera en un sentido inverso. O sea, no podemos, si bien la obligación de dar incluye la de entregar, ¿cierto? Es importante entender que no toda entrega implica una transferencia de dominio. ¿No es verdad? Es decir, efectivamente Juanito se obliga como deudor con Juanita a transferir el dominio de la casa. De manera tal que hay una obligación de dar, ¿cierto? Y esa obligación de dar incluye la obligación de entregar, que Juanita efectivamente tenga acceso material a la casa. Pero hay otros casos en que hay una entrega sin que haya una transferencia de propiedad. En vez de venderla, la dan arriendo, ¿cierto? Y ahí hay una simple entrega material que no está asociada a una obligación de dar. Eso es lo que más me interesa que entiendan, en el sentido de que hay ciertas entregas materiales que no están asociadas a una obligación de dar. Piensen si cualquiera de ustedes me pide prestado un lápiz. Le pide al profesor el Código Civil para usarlo durante la clase. Efectivamente ahí hay una obligación de entrega o hay propiamente una entrega, pero que no va envuelta de la obligación de dar, ¿cierto? O no va asociada con una obligación de dar, sino que es simplemente una entrega material. Entonces, perdónenme, que raya para la suma. La obligación de dar se puede entender como aquella obligación que tiene el deudor que consiste en la transferencia del dominio o constituir cualquier tipo de derecho real sobre una cosa, o bien, en un sentido más preciso, en la obligación que tiene el deudor de hacer la tradición, ¿ya? Del derecho real de dominio o el derecho real que sea, ¿cierto? Mientras que la obligación de entregar consiste en algo distinto y consiste en poner materialmente la cosa a disposición del acreedor. Entonces, en base a lo que hemos dicho, la obligación de dar incluye la de entregar, ¿cierto? Así lo dice el código, el artículo 1548. Va envuelta en la obligación de dar, la obligación de entregar. Pero, esto es lo importante, hay muchas veces vamos a ver que hay ciertas entregas, hay obligación de entregar, ¿cierto? Hay una obligación de entregar que no va a estar asociada a una obligación de dar. ¿Se entiende? Eso es lo que me importa que entiendan. Y, obviamente, y este es el tercer punto que quiero comentar a propósito de las obligaciones de dar, esto ha generado una discusión, porque nosotros decimos, a ver, ok, ya sabemos en qué consiste una obligación de dar, ok, ya sabemos que la obligación de dar es distinta de la obligación de entregar, ¿cierto? Y ya sabemos qué es lo que es una obligación de entregar. Y también sabemos que la obligación de entregar va envuelta en la obligación de dar. Eso también lo sabemos. Entonces, ahí donde hay una obligación de dar, hay también una obligación de entregar. Entonces, la pregunta que uno se hace, o que se ha hecho en la doctrina, es, bueno, esta obligación de entregar, jurídicamente hablando, esta obligación de tener que poner materialmente la cosa a disposición del acreedor, ¿por qué normas o reglas se rige? ¿Se rige por las normas de las obligaciones de dar
o se rige por las normas de las obligaciones de hacer. ¿Se entiende? Se rige por las normas de las obligaciones de dar, ya que está incluida en ella, o se rige, por el contrario, por las normas de las obligaciones de hacer. En términos de doctrina, se dice que la obligación de entregar es una obligación de hacer. En términos de doctrina, se ha señalado que la obligación de entregar, es decir, poner materialmente una cosa a disposición del acreedor, es una obligación de hacer. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, en base al artículo 1538 y otras disposiciones, principalmente los artículos 580, 581 y ciertos artículos en materia de compraventa en que se utilizaría la expresión dar y entregar como sinónimos, en nuestro ordenamiento jurídico se ha dicho que la obligación de entregar se regiría por las normas de las obligaciones de dar, ¿ya? Lo cual es también relevante. Es una discusión doctrinaria que está bien descrita en el manual de Peña y Lillo. Les recomiendo a aquellos de ustedes que les interese el tema y quieran profundizar en esto, verlo directamente. Les digo inmediatamente en qué páginas está bien contemplada esta discusión, porque tiene a partir de la página 196 hasta la página 201. Son 4 páginas, ¿cierto? Pero lo que me interesa, en resumidas cuentas, que entiendan sobre esta discusión es que, conceptualmente hablando, la obligación de entregar se puede calificar como una obligación de hacer. Es un hecho que tiene que ejecutar el deudor, ¿cierto? Poner materialmente la cosa a disposición del acreedor. Pero que en nuestro ordenamiento jurídico, en base al artículo 1548, que señala que la obligación de entregar va envuelta en la obligación de dar, ¿cierto? Se ha sostenido que en realidad en nuestro ordenamiento jurídico se aplicarían las normas de las obligaciones de dar para específicamente la obligación de entregar, ¿ya? Ahora, es importante, por eso no me quiero meter no me quiero meter tanto en la discusión porque no quiero confundirlos en este punto. Es algo que podemos ver y discutir más adelante. Pero como estamos haciendo esta modalidad a distancia, no puedo ver sus caras hoy día y no puedo ver si se está entendiendo o no. Normalmente cuando yo les hago las clases, ustedes saben, yo dibujo en el pizarrón, ¿cierto? Les hago los monos para explicar, ¿cierto? Les permito y obligo a veces a hacer preguntas y en base a sus expresiones faciales puedo ver si se está entendiendo o no. Y cuando no se está entendiendo puedo explicarlo de nuevo. Desafortunadamente eso no lo puedo hacer ahora. Entonces, para en el fondo asegurarme de que se vaya entendiendo, vamos a ir muy lento y hay cierta materia que la vamos a ir profundizando en la medida que vayamos avanzando. Pero por ahora, vamos recapitulando, por si alguno de ustedes está perdido. Estamos viendo las obligaciones según el objeto. Hay obligaciones de dar, hacer y no hacer. La obligación de dar es aquella que consiste en la transferencia del dominio de una cosa o bien la constitución de cualquier tipo de derecho real sobre la cosa. Se ha dicho o se ha precisado que también podríamos definir la obligación de dar como en realidad la obligación que tiene el deudor de hacer la tradición. Y es una postura un tanto más conservadora porque se está poniendo los casos en que el deudor por algún motivo no pueda transferir el dominio. Si no puede transferir el dominio, jamás podría cumplir su obligación de dar. Entonces, se dice más propiamente que sería la obligación de hacer la tradición. Adicionalmente, dijimos que una cosa es la obligación de dar y otra cosa distinta es la obligación de entregar. ¿Por qué? Porque la obligación de entregar es poner materialmente la cosa a disposición del acreedor. Dijimos algo que es lógico. Cuando yo estoy obligado, ¿cierto?, a dar, ¿cierto?, la obligación de dar, que va a provenir de un título traslaticio de dominio, como la compraventa, ¿cierto? Obviamente en esa obligación de dar va envuelta la obligación de entregar, y por eso lo dice el código, y es una cuestión lógica. Pensémoslo siempre en un sentido lógico. Yo no solamente me importa que me transfieran el dominio, me interesa que me llegue la cosa a mi casa, ¿cierto? O sea, que haya una entrega, una disposición material de la cosa. Y dijimos también que a pesar de eso existen obligaciones de entregar, ¿cierto?, que no están asociadas a una obligación de dar, como por ejemplo en un arrendamiento, cuando yo le presto algo a alguien, ¿cierto? Hay una simple entrega material pero que no está asociada a ninguna transferencia del dominio ni ninguna tradición, ¿no es verdad? Ahora, existe otro tipo de obligación que es la obligación de hacer, en que ya no estamos hablando de que un sujeto tiene que transferir el dominio de una cosa o constituir un derecho real sobre ella o hacer la tradición. No, en una obligación de hacer es mucho más sencillo. El deudor
tiene que ejecutar un determinado acto en favor del acreedor, ¿cierto? Ya sea material o jurídico. Y que obviamente va a ser distinto de la transferencia del dominio, etcétera, porque si no estaríamos en las obligaciones de dar, ¿se entiende? Se definen también en ese sentido por exclusión. Pintar un cuadro, construir una casa, ejecutar un encargo, llevar comida de un lugar a otro. Pensemos, hay miles de ejemplos, ¿cierto? Obligaciones de hacer. La obligación de hacer muchas veces puede ser fungible. ¿En qué sentido? Puede ejecutarla cualquier deudor, ¿cierto? Sin necesidad de que tenga una condición especial. Ahora, hay un tema que es súper importante. Cuando yo les digo que es fungible, que la puede ejecutar cualquier deudor, quiero decir que si fueran varios los deudores, yo se las podría pedir a cualquiera, ¿cierto? Pensando en un sentido más práctico, lo que les quiero decir es que cuando yo digo que la puede ejecutar cualquier persona, no es que cualquier persona esté obligada. Obviamente tiene que ser una persona que asuma esa obligación, pero podría hacerlo cualquiera. Mientras que cuando les digo que la obligación de hacer puede ser no fungible, cuando una obligación de hacer puede ser no fungible, me refiero a aquellos casos en que para poder ejecutar el hecho al cual se está obligando el deudor se requieren ciertas características especiales. Se van a requerir ciertas características especiales del deudor. Pedirle a un pintor experto con años de trayectoria y estudios que me pinte un cuadro es una obligación de hacer que no la puede hacer nadie más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de un hecho que va a poder ser ejecutado únicamente de esa forma por el deudor que está contrayendo la obligación. ¿Se entiende? Y finalmente existen las obligaciones de no hacer, ¿cierto? Y las obligaciones de no hacer implican una abstención por parte del deudor de un determinado hecho, que es lo que les comentaba en el audio anterior. La pregunta que alguno de ustedes puede estar haciéndose ahora es decir, bueno, ok, lo entiendo, pero ¿por qué es relevante o por qué es importante tener clara la diferencia? Y la verdad es que es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la naturaleza de la obligación, si es de dar, hacer o no hacer, determina la naturaleza de la acción. Cuando la obligación es de dar, va a ser mueble o inmueble la acción, dependiendo de la naturaleza de la cosa sobre la cual recaiga, ¿cierto?, la obligación. Puede ser mueble o inmueble, mientras que si es que es de hacer o no hacer, la acción va a ser siempre una acción mueble. Adicionalmente, en las obligaciones de dar y de hacer, es necesario que el deudor esté en mora para que el acreedor pueda demandar una indemnización de perjuicios, mientras que en las obligaciones de no hacer ocurre lo contrario, ¿cierto? En las obligaciones de no hacer no es necesario que exista la mora, sino que simplemente los perjuicios se deben desde el momento que se contraviene la obligación. Algunos de ustedes dirán, profesor, no entiendo bien lo que es la mora. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero desde ya les adelanto que las obligaciones de dar y hacer, la mora es un requisito de la indemnización de perjuicio, mientras que las obligaciones de no hacer no va a ser necesario. En tercer lugar, el procedimiento ejecutivo para exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones de dar, hacer y no hacer es distinto, ¿ya? Eso es interesante, ¿ya? Desde el punto de vista del Código de Procedimiento Civil hay procedimientos que son distintos y existen ciertos modos de extinguir las obligaciones que se aplican solamente a las obligaciones de dar, que son, o que es propiamente tal, la pérdida o extinción de la cosa debida, ¿ya? Mientras que el equivalente de las obligaciones de hacer tiene que ver con la imposibilidad absoluta de ejecutar, ¿cierto?, el hecho al cual se va obligado el deudor. Entonces, existe esta primera clasificación, que es aquella que distingue entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Ahora me gustaría darles un enfoque un poquito más práctico a esta materia, que es sobre todo bastante teórica. Yo les diría que, como desde el punto de vista práctico y el ejercicio de la profesión, nuevamente vuelvo a lo que yo les he comentado en otras clases o clases anteriores. Lo más importante desde el punto de vista del abogado, ¿cierto?, que empieza a analizar esto, o voy a volver un segundo atrás. ¿Por qué es importante esta materia? ¿Por qué nos interesa? O sea, más allá de que estamos viendo y sabemos que estamos estudiando Derecho de Obligaciones y estamos, ¿cierto?, en este semestre, ¿cierto?, que hay que sacarlo adelante de esta forma online, la pregunta es ¿por qué es relevante? ¿Por qué esto podría llegar a ser importante para la formación profesional de un abogado? Y la respuesta me interesa que la tengan muy clara. Uno de los trabajos más importantes de todos los abogados tiene que ver con la redacción
e interpretación de los contratos. Si finalmente vamos a ver que en el mundo, en la realidad, ¿cierto?, los vínculos jurídicos más importantes que se pueden generar entre las personas van a ser a través de contratos. Y los contratos son la principal fuente de las obligaciones, como ya lo vimos, ¿cierto? De manera tal que el contrato en definitiva va a ser, ¿cierto?, lo que me marca las reglas del juego, y el contrato va a contener específicamente una descripción de las obligaciones de las partes, y esas obligaciones nosotros tenemos que ser capaces de decir si son de dar, hacer o no hacer, porque la única forma en que yo pueda determinar si es que se cumplió o no se cumplió es teniendo claro qué es lo que estoy viendo. Entonces, esta discusión que a veces parece un poco teórica, oye, ¿era la obligación de transferir el dominio o constituir un derecho real, o propiamente era la de hacer la tradición? Y si era de hacer la tradición, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Cierto? O este hecho que se debe, ¿cierto?, ¿era fungible o no fungible?, etcétera. Esta discusión no es una discusión que uno tenga, ¿cierto?, por amor al arte, sino que es sumamente relevante desde un punto de vista práctico, ¿cierto? Actualmente yo me encuentro, les cuento un caso, pero actualmente estoy trabajando en un caso en el que precisamente una de las discusiones más relevantes tiene que ver con el hecho de que una de las partes acusa a la otra de no haber cumplido una obligación de hacer. Y la defensa dice, por su parte, que las obligaciones, ¿cierto?, tienen que estar expresamente consagradas en el contrato, y que si es que la parte no se obligó, en este caso es a acudir a un organismo estatal, si no se obligó a acudir a un organismo estatal a realizar ciertos trámites y no contrajo la obligación de hacer, derechamente no estaba obligado, ¿no es verdad? Y no puedo exigir ese cumplimiento. Entonces es importante tener clara la distinción, porque yo no solamente tengo que saber qué es lo que es una obligación de hacer, tengo que saber, una vez que la puedo identificar leyendo el contrato, tengo que saber qué es precisamente aquello a lo cual se obligó el deudor, porque solamente en ese caso va a poder satisfacer el interés del acreedor. Sabiendo qué es lo que tengo que hacer, puedo en definitiva hacerlo y hacerlo bien y liberarme del vínculo contractual. Y lo mismo con las obligaciones de no hacer. Piensen en las obligaciones de no hacer, son bastante complicadas desde un cierto punto de vista, porque las obligaciones de no hacer a uno lo deberían dejar inquieto, poco tranquilo. ¿Por qué? Porque hay algo que yo no puedo hacer, entonces hay que estar constantemente pensando, no tengo que incumplir esta obligación, porque si lo hago me van, ¿cierto?, a exigir una indemnización de perjuicios muy, muy grande. Entonces, nuevamente, si yo no tengo claro qué es lo que es una obligación de no hacer y no tengo claro cuál es el contenido específico de la obligación de no hacer, obviamente se van a producir problemas prácticos de interpretación del contrato, de ejecución del contrato, etcétera. Entonces, ¿cuál es la raya para la suma desde un punto de vista ya más práctico? Esta materia es sumamente relevante para entender la clasificación de las obligaciones. Es una materia que es demasiado importante y sumamente relevante para entender, en definitiva, cómo están obligadas las personas. Por eso es la pregunta que les planteo en la segunda pregunta del semestre. ¿Cómo puede una persona obligarse? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver que, y esto es lo interesante y lo desafiante, vamos a ver que todas estas clasificaciones no son excluyentes entre sí, ¿cierto? Entonces pueden haber varios deudores, y vamos a estar una obligación, ¿cierto?, con pluralidad de sujetos, y cada uno está obligado, uno puede haber obligado, se puede obligar a dar, ¿cierto?, y hacer la transferencia del dominio de una determinada cosa. Otra parte puede haberse obligado a pintar un cuadro, otra parte se puede haber obligado a no competir, y las clasificaciones que vamos viendo se van a ir mezclando, ¿cierto?, de manera tal que vamos a tener que cada vez que uno lea un caso práctico tengo que ver la obligación según cada una de las clasificaciones que vamos viendo. Entonces yo voy y digo, a ver, acá hay unidad o pluralidad de sujetos, perfecto. Si hay pluralidad de sujetos, ¿cuál de las tres es? ¿Hay solidaridad? Ya. Y si hay solidaridad, ¿cuál es? ¿Es la activa o la pasiva? Ya, perfecto. ¿Es una obligación de dar, hacer o no hacer? Y si es de dar, ¿se puede cumplir en el término de transferir el dominio o es más propiamente la tradición, etcétera? Entonces son cosas que uno tiene que ir formando un criterio jurídico para ir resolviéndolas. Eso es un cierre de paréntesis, ¿cierto?, práctico también, para que entiendan muy bien por qué lo estamos viendo. A partir de la próxima semana vamos a seguir con el estudio de las obligaciones según su objeto. Vamos a ir profundizando en algunos temas.
vamos a ir volviendo a algunas materias, ¿cierto? Algunas discusiones doctrinarias que a veces las enunciamos, a veces las vemos con más profundidad, otras veces las enunciamos de una forma superficial. Lo hago a propósito con el objeto de no recargarlos de materia o contenido que sé que es muy difícil en este contexto, y poco a poco a lo largo del semestre lo vamos a ir sacando, y como siempre vayan planteándome sus dudas y cuestionamientos a propósito de estos temas que estamos estudiando. Espero que tengan un excelente fin de semana. Por favor, cuídense, quédense en sus casas, y espero que todos estén con esperanza de que este semestre va a salir bien. Así va a ser, estoy seguro que lo vamos a poder sacar adelante juntos, así que no se preocupen y mucho ánimo a todos.